Bienvenido a Narrador de Sueños. Relatos para dormir entre dioses, imperios y leyendas. Hay vidas que no necesitan ficción para resultar inquietantes. La de Edgar Allan Poe pertenece a esa categoría. Antes de que su nombre quedara asociado con cuervos, casas en penumbra y voces que no descansan, su biografía ya tenía la tensión de una novela gótica. Nació en Boston en 1809, en una ciudad portuaria donde el invierno, la niebla y los barcos marcaban el ánimo de las calles. Muy pronto aprendió que la fragilidad podía aparecer dentro de casa, en la infancia, en los afectos y en la memoria. Esa experiencia no lo volvió un símbolo vacío de tragedia. Lo convirtió en un observador preciso. Poe miró la tristeza sin apartarse de ella, y de esa mirada nació buena parte de la literatura, que después lo haría inmortal. En esa primera etapa ya estaban presentes las dos fuerzas que lo acompañarían siempre: la necesidad de pertenecer y el impulso de mirar desde afuera. Poe aprendió muy pronto que el mundo adulto podía ser inestable, y que la imaginación no era una fuga, sino una forma de ordenar lo que dolía. La primera gran sombra en la vida de Poe fue la pérdida de su madre. Aún era muy pequeño cuando la enfermedad y la ausencia empezaron a definir el clima emocional de su hogar. Después, la figura paterna desapareció casi por completo, y el niño quedó expuesto a una sensación de inestabilidad que nunca sería del todo reparada. No conviene romantizar ese vacío. Fue una experiencia dura y también decisiva. Poe creció aprendiendo que el amor podía interrumpirse, que la seguridad era frágil y que el consuelo podía llegar tarde. Años después, esas lecciones regresarían convertidas en atmósferas, símbolos y personajes que habitan el borde entre la ternura y la pérdida. Lo importante no es convertir esa pérdida en un mito romántico. Lo importante es entender que, para Poe, el dolor temprano no desapareció. Se transformó en una sensibilidad que aprendió a distinguir lo leve de lo definitivo, lo cotidiano de lo espectral. La infancia de Poe cambió cuando fue acogido por la familia Allan en Richmond. Allí encontró una vida más estable, más acomodada y al mismo tiempo llena de tensiones silenciosas. John Allan esperaba disciplina, ambición y resultados. Frances Allan, en cambio, parece haberle ofrecido un afecto más íntimo y protector. En esa casa, Poe recibió educación, modales y una posición social que nunca terminó de sentirse completamente suya. Fue querido, sí, pero también vigilado. Integrado, pero no del todo dueño de su lugar. Ese conflicto entre pertenecer y sentirse ajeno se convertiría más tarde en una de las pulsaciones más profundas de su obra. Esa convivencia con una familia ajena le dio educación y posibilidades, pero también una conciencia clara de la distancia social. Poe creció sabiendo que el afecto podía ser real, y aún así, no resolver del todo la pregunta por el lugar propio. Durante una etapa de su niñez, Poe vivió en Inglaterra y conoció un mundo muy distinto al de Estados Unidos. Las escuelas, los edificios de piedra, los pasillos largos y la disciplina británica reforzaron en él una sensación de distancia con el entorno. Esa experiencia importa porque no solo lo educó, también afinó su mirada. Poe empezó a observar con detalle los espacios cerrados, los silencios de las aulas, la luz sobre los muros, y la soledad de los niños que no encajan del todo. Lejos de volverlo frío, esa extranjería alimentó su imaginación. En un sentido profundo, ya estaba aprendiendo a convertir la incomodidad en atmósfera narrativa. La experiencia inglesa le enseñó a leer los espacios como si fueran personajes. Los pasillos, las campanas, la humedad y la disciplina escolar
quedaron grabados en su memoria y luego reaparecerían en su literatura como escenarios de encerramiento y recuerdo. Al volver a Estados Unidos, Poe ya no era un niño cualquiera. Era un adolescente sensible, orgulloso y muy consciente de su diferencia. Leía con voracidad, escribía versos y empezaba a sentir que su destino estaba ligado a la literatura. Esa certeza lo acercó al mismo tiempo a la ambición y al conflicto. Quería destacar, pero también quería ser reconocido en serio, no como un aficionado. En esa etapa surgieron sus primeros poemas, y un deseo persistente de hacer de la escritura una vida real, no un pasatiempo elegante. Pero entre la aspiración y la estabilidad se abría una distancia difícil de cerrar, y Poe empezó a chocar con las expectativas de la familia Allan. En los primeros poemas ya se percibía una obsesión por el tono y por la música interna de la frase. No escribía solo para decir algo. Escribía para producir una atmósfera emocional, para que la voz misma tuviera peso y resonancia. La Universidad de Virginia y después West Point fueron dos escenarios muy distintos, pero en ambos Poe chocó con la rigidez institucional. En la universidad brilló por su inteligencia y su lectura intensa, aunque la presión económica y los desacuerdos personales pronto se hicieron visibles. West Point le exigió obediencia militar, y Poe nunca fue un hombre hecho para la obediencia simple. Su paso por la academia fue breve, pero revelador. Allí quedó claro que su temperamento necesitaba otra clase de disciplina, una disciplina literaria, no castrense. El conflicto con la autoridad, la deuda y la frustración no lo destruyeron. Más bien le enseñaron que su camino iba a ser más áspero de lo que había imaginado. La universidad y West Point no fueron un fracaso simple. Fueron el choque entre un talento literario en formación y unas instituciones diseñadas para moldear obediencia. Poe entendió que su camino iba a exigir disciplina propia, no la que le imponían desde afuera. Cuando Poe comprendió que no podía sostenerse sin escribir, la literatura dejó de ser solo vocación y pasó a ser necesidad. Trabajó como editor, periodista y crítico, y en esas tareas aprendió algo fundamental: escribir con precisión, recortar lo superfluo y construir un efecto. Muchas veces se recuerda su fama de autor oscuro, pero antes de eso, hubo un artesano del lenguaje que afinó cada línea con una exigencia extraordinaria. En redacciones y revistas, Poe ganó experiencia, discutió con colegas, defendió ideas estéticas y empezó a construir una voz propia. Esa mezcla de hambre, talento y rigor técnico fue decisiva para su madurez como escritor. En el periodismo aprendió rapidez, exactitud y una mirada de editor que nunca abandonaría. Esa práctica le dio herramientas para construir frases precisas y también para comprender que una idea fuerte necesita una forma igual de fuerte para sostenerse. Poe no solo escribió cuentos y poemas. También fue un crítico feroz, inteligente y a veces incómodo, capaz de detectar debilidades con una precisión que no siempre resultaba amable. Pero detrás de esa dureza, había una idea estética muy clara. La literatura debía producir un efecto, construir atmósfera y sostener una unidad emocional. Esa convicción lo distinguió de muchos contemporáneos. En lugar de acumular ideas sin forma, Poe buscó exactitud, musicalidad y concentración. Lo que hoy reconocemos como su estilo surgió de ese trabajo minucioso. La capacidad de provocar inquietud sin perder control.
Su crítica y su narrativa nacieron del mismo impulso, el de convertir cada frase en una pieza funcional dentro de un clima total. Detrás de su dureza como crítico, había una pregunta estética muy clara. ¿Cómo hacer que una obra no se disperse? Poe buscaba concentración, unidad de efecto y una música interna que obligara al lector a permanecer dentro del texto hasta el final. La publicación de El Cuervo cambió su presencia en el mundo literario. El poema capturó algo que el público no sabía que estaba buscando: una musicalidad hipnótica, una imagen inolvidable y una frase que parecía repetirse como un eco del duelo. De pronto, Poe se volvió reconocible más allá de los círculos literarios. La fama, sin embargo, no significó estabilidad económica ni paz interior. El éxito vino acompañado de expectativas, comparaciones y nuevas dificultades. Aún así, El Cuervo convirtió su nombre en un símbolo. Desde entonces, Poe dejó de ser solo un escritor prometedor, y pasó a ser una voz singular, una presencia imposible de confundir con la de nadie más. La fama no le solucionó la vida. Le dio presencia pero no estabilidad. Aún así, El Cuervo le mostró que una imagen potente y una cadencia sonora podían quedarse grabadas en la memoria colectiva mucho más allá de su autor. En su vida íntima, Poe conoció una forma de ternura que también estuvo amenazada por la enfermedad y la precariedad. Su matrimonio con Virginia fue importante no por el mito, sino por la realidad emocional de compartir la vida con alguien a quien amaba profundamente. La enfermedad de Virginia fue una herida lenta, una presencia constante del deterioro y la incertidumbre. Poe vivió ese proceso con dolor, y sería un error convertirlo en espectáculo. Lo esencial es entender que ese sufrimiento alimentó la intensidad emocional de su obra y reforzó su conciencia de la pérdida. En él, la tragedia privada nunca fue un adorno. Fue experiencia vivida y luego transformada en arte. La enfermedad de Virginia hizo que la casa se volviera un espacio de espera y de cuidado. Poe convivió con esa fragilidad sin convertirla en un recurso melodramático. La vivió como una experiencia real que endurecía, a la vez, su ternura y su tristeza. Los años finales de Poe estuvieron marcados por la inestabilidad, los desplazamientos y una fragilidad que no puede reducirse a un único relato. Su carrera siguió activa, pero las presiones personales y económicas no cesaron. En 1849, su vida terminó en circunstancias que todavía invitan a la investigación histórica, aunque lo verdaderamente importante no es convertir ese final en un enigma morboso. Lo esencial es mirar el conjunto. Un autor que atravesó dificultades reales y que nunca dejó de buscar una forma literaria capaz de contenerlas. Su final fue breve, pero su obra ya había quedado en marcha, creciendo más allá de su propia biografía. Los últimos años de Poe deben leerse con cuidado histórico y sin morbo. Lo importante es que siguió escribiendo, buscando trabajo, defendiendo su voz y tratando de sostenerse en una vida cada vez más inestable. Después de su muerte, Poe siguió creciendo en la imaginación literaria. Su influencia llegó al cuento moderno, al relato detectivesco, al terror psicológico, y a tantas formas de narración que todavía se reconocen en su sombra. Lo importante no es solo que escribiera sobre cuervos, tumbas o habitaciones cerradas. Lo importante es que entendió cómo fabricar una atmósfera capaz de quedarse en la memoria. Por eso sigue vivo en lectores, cineastas y narradores de todo el mundo. Poe no es solamente un autor del pasado.
Es un artesano de la inquietud. Y quizá por eso, todavía hoy, sus historias continúan atrapando a quien entra en ellas. Porque no prometen consuelo, pero sí una verdad emocional que sigue latiendo. Su legado no vive solo en las sombras, sino en la precisión con la que logró unir forma y atmósfera. Cada generación que descubre a Poe, encuentra un escritor que supo convertir la inquietud en arquitectura narrativa.